Vamos a leer el texto que hoy vamos a estar revisando ahí en Primera de Juan. Ya esta semana volvemos a nuestro estudio a través de la carta de Primera de Juan. Vamos a leerlo y vamos a orar en el capítulo 2, verso 28 en adelante. Va a decir así, Primera de Juan, capítulo 2, verso 28 al capítulo 3, verso 3. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le quiero rogar su dirección en esta mañana. Señor, tu palabra es santa, tu palabra es buena. Señor, tu palabra es todo lo necesario. Señor, junto a tu Espíritu Santo, todo lo necesario para darnos dirección, certeza, madurez, crecimiento. Padre Celestial, es tu consejo el que necesitamos y te rogamos por él. Señor, realmente reconocemos que somos insuficientes, Señor, que somos desconocedores, Señor, si no nos acercamos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, yo te ruego en esta mañana, abre los corazones, Señor, el mío primeramente, pero también el de cada uno de mis hermanos. Señor, yo clamo a ti, yo te ruego, obra, Señor. Padre, contra la indiferencia, contra la frialdad, Señor, somos impotentes, Señor, pero sé que tú puedes abrir nuestros corazones, Señor, que tu palabra sea aquella espada blandida, Señor, viva y eficaz, que abra nuestros corazones, que nos examine, Señor. Ruego, Señor, clamo a ti, que hables a nosotros en esta mañana. Necesitamos, Señor, después de una semana difícil, quizás con conflictos, con tristezas, con cansancios. Padre Celestial, necesitamos tu buena palabra a nuestras vidas. Señor, quizás entre nosotros hay quien nos ha acercado a este manantial durante estos días. Quizás, Señor, nosotros mismos hemos ido poco ante tu presencia en tu palabra. Hoy nútrenos, Señor. Hoy vuélvenos el hambre, la sed, Señor, de ser saciados por ti. Por este gozo, Señor, que es conocerte, que es amarte, que es servirte, que es verte a través de las Escrituras. Señor, ayúdanos. Este texto nos va a hablar de momentos peligrosos, Señor, en el que necesitamos reconocer lo genuino de lo falso. Señor, ayúdanos, danos la valentía, danos la sabiduría, Señor, de a través de tu palabra tomar principios que nos ayuden a saber, Señor, quién es mi hermano y quién no lo es. Padre, a no dejarnos engañar. Ayúdanos, Señor, danos el poder estar capacitado para esto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Estamos volviendo a retomar esta carta de Primera de Juan y como lo dijimos varias veces mientras lo estudiábamos, esta carta se escribe especialmente para que los creyentes genuinos tuvieran gozo y tuvieran una plena comunión entre ellos y con el Señor, para que los creyentes genuinos pudieran tener un gozo cumplido en lo que va a decir capítulo 1, verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, vuestro gozo sea completo, sea pleno. Va a decir que el gozo verdadero es el gozo de estar en comunión con el Padre y con el Hijo y con los genuinos creyentes en Cristo Jesús. Había un problema, había un conflicto ya en ese tiempo, en el primer siglo, de falsos hermanos que estaban entre el pueblo, que estaban en las congregaciones y que algunos salían y necesitaban poder reconocer tanto los que estaban
como los que habían salido, como los que se habían apartado, no se habían cambiado de iglesia local, sino que se habían apartado de la fe para irse al mundo. ¿Por qué pasaba esto? ¿Quiénes son estos? Son hermanos, tengo que seguir sufriendo por ellos, tengo la necesidad de buscarlos. Había una necesidad de reconocer lo genuino de lo falso. Por eso Juan va a hacer muchas veces la comparación, muchas veces a través de esta carta. Si amamos a nuestros hermanos, bueno, hemos conocido al Señor. Si aborrecemos a nuestro hermano, aún estamos en tinieblas, no estamos en luz. Si alguno permanece en él permanece el Señor. Si no permanece, bueno, era para que se manifestara que no era de nosotros. Y lo va a decir una vez tras otra. La carta de Primera de Juan es una carta como un cuchillo afilado que nos va a ayudar a discernir, a cortar, a poder mirar con una vista correcta y discernir la verdad del error. Hermano amado, esta es una herramienta. La palabra del Señor les va a dar herramientas para estar preparado, para que usted no vea cualquier cosa, escuche a cualquier persona y diga, él es mi hermano, solo porque dice que es cristiano. Para que usted se asocie y se mantenga en comunión con los que son hijos de Dios, para su fortalecimiento, para su vida en el Señor. Durante el capítulo 2, Juan iba a estar hablándole ahora directamente a los creyentes. Primero iba a hacer la comparación, ¿cierto? Durante el capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Si decimos que conocemos al Señor y no andamos como Él anduvo, no le conocemos. Va a ser una comparación entre estos dos grupos. Pero desde el verso 12 más o menos del capítulo 12 en adelante va a hablar directamente a los creyentes. Os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, a ustedes que han vencido al maligno, que conocéis al Padre, que sois fuertes. Va a hablar a los creyentes. Y a esto, ¿cierto?, les va a hablar de no amar al mundo ni las cosas del mundo, que eso no es lo que el Padre tiene para nosotros. Y va a decir, estén atentos a estas cosas. Va a decir, estén atentos, tengan sus oídos abiertos, no vivan la vida como si aquí no pasara nada, como en un campo de rosas. No vivan la vida como pajaritos volando por la vida. ¿Por qué va a decir en el verso 18 del capítulo 2? Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Juan nos va a poner en la situación, no era el último tiempo del primer siglo, sino que desde la venida de Cristo, muerte y resurrección, comienzan los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos no podemos caminar no podemos luchar como golpeando el aire, no podemos andar como a la aventura. Debemos estar atentos, debemos estar mirando el mundo y reconociendo, no dejándonos llevar por todo viento de doctrina, no dejándonos llevar por todo pensamiento, porque estamos en el último tiempo y es más, estamos con muchos que tienen ya esta impronta del anticristo. Juan va a decir, ciertamente el anticristo viene como un personaje histórico, pero ahora ya se han levantado muchos en este espíritu, en esta animosidad del anticristo. Segunda carta de los Tesalonicenses va a decir que este es todo el que niega a Dios, el que no reconoce a Dios y se rebela contra todo lo que es Dios. Hermanos, hoy vivimos en estos últimos tiempos y esta carta nos debe poner alerta nuevamente. Nos va a decir, es más, estos anticristos no solo están en el mundo, sino que algunos han estado con ustedes y salen. Comparten por un rato la comunión y salen. Quizás tomaron la cena con ustedes y luego salen al mundo a negar a Cristo. Si está en otra congregación, amén, el Señor le bendiga, es un hermano. Pero si se fue al mundo y no conoce y no le duele y no tiene conciencia de su maldad y aún niega a Cristo, hermanos, no era de nosotros. Va a decir el verso 19 del capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos amados, salieron de nosotros, está hablando que, y aquí me parece tan importante cómo Juan nivela, aquel que se mantiene en la comunión con los santos, es también aquel que que permanece en la comunión con el Padre, que mantiene su fe, que permanece en la fe.
Es imposible, hermano, usted lo ha escuchado, no, es que yo permanezco en la fe, pero desde mi casa, pero como yo quiero, pero lejos de una congregación de creyentes. Juan va a decir, está hablando, los que permanecen de nosotros también son los que permanecen en la fe, están aquí, son los mismos. Porque el que ama a Dios va a amar a los hijos de Dios y va a permanecer con ellos, en comunión con ellos, animándose unos a otros, no dejando de congregarse, sino congregándose y exhortándose unos a otros a las buenas obras, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos amados, no disminuya, no desprecie, no desmerezca la comunión con los santos, porque la palabra del Señor une eso a su permanencia en la fe. Une eso a su permanencia en la fe. Va a hablar el Señor a través de Juan diciendo, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en que hay falsos, estamos en tiempos en que debemos cuidarnos. Pero vosotros, y va a hablar de la unción, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y estudiamos que esta unción, que esta marca que el Señor tiene en nosotros es el Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros. Esa es la unción del Santo, la permanencia, la marca del Espíritu Santo en nosotros para ser consagrados al Señor. Esa es la unción del Santo, hermano amado. Use ese término de una manera correcta. Y va a animar a los creyentes a permanecer, a identificarse, a saber quiénes son los del Señor y a permanecer en el Señor. Y aquí ahora nos va a dar un ánimo, va a comenzar este párrafo que nosotros podemos ver, nos va a dar un ánimo a permanecer. ¿Y en qué permanecer? A permanecer en el Señor. Aquí va a dar una orden, va a dar un llamado. Ahora, hijitos, permaneced en Él. En estos últimos tiempos, en tiempos de falsedad, en tiempos dificultosos, ustedes permanezcan, sean constantes, sean firmes, ustedes permanezcan en Él, permanezcan en el Señor, permanezcan en una comunión íntima con Dios, permanezcan en Él. Pero que igual quisiera ver por lo menos dos aspectos en lo cual debemos permanecer en el Señor, como es el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En qué deberíamos permanecer? ¿Qué significa permanecer en el Señor? Primero creo que significa permanecer en la verdad de Dios. Permanecer en la verdad de Dios. El verso 24 del mismo capítulo 2 va a decir, por lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Hermanos, es necesario permanecer en la verdad de Dios, permanecer en la verdad de Dios, permanecer en su palabra, permanecer, ser constantes, estar allí, poder conocerla, poder leerla, poder estar sabiendo cuál es la verdad de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es la verdad de Dios según la misma palabra de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la verdad en la cual debemos permanecer? ¿La cual debemos escudriñar? ¿Cuál es la verdad de Dios que nos va a llevar a Cristo? La misma palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, el Señor va a decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos amados, necesitamos permanecer en la palabra del Señor. ¿Qué significa eso para tu vida, hermano amado? Yo aquí no estoy seguro que no hablo a un auditorio muerto, sino que a hermanos, a mis hermanos, ¿cierto? Que saludo al final del culto, que con los que hablo, a los cuales amo. ¿Qué es en tu vida permanecer en la verdad de Dios? ¿Cómo lo podría decir? ¿Puede decir una palabra que signifique permanecer en la palabra, en la verdad de Dios? ¿Qué podría hacer en su vida? ¿Puede decir algo en voz alta? ¿Qué sería permanecer en la palabra de Dios? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Puedo explicarlo? Hacer su voluntad, ya, permanecer en la palabra de Dios. Hermanos amados, obediencia, bien. ¿Qué debería obedecer? La palabra de Dios. ¿Cómo voy a poder obedecerla? Leyéndola. Muy buena respuesta, hermana Claudia. Hermano amado, es imposible.
De verdad se lo digo. Es imposible que usted permanezca en la verdad de Dios si no conoce y no lee su palabra. Su conciencia moral no es suficiente, querido hermano. Su conciencia de lo que usted cree que es bueno o es malo no es suficiente. No es permanecer en la verdad de Dios, vivir creyendo que hago lo bueno. Eso no es permanecer en la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo que es conocer y amar a Dios? Mire, vaya a Juan capítulo 14. Por favor, este texto creo que lo cito predicación por media, pero va a hablar a su vida. Va a ser claro. Juan capítulo 14, verso 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos amados, tu conciencia moral de lo que crees que es correcto, lo que tú disiernes, lo que tú crees que está bien, no sirve. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, porque cada uno se desvía por su camino, porque somos egocéntricos y buscamos lo que nosotros queremos hacer. Lo que tú crees que es correcto no es suficiente, no da la talla, hermano. Eso no es permanecer en la verdad de Dios. Permanecer en la verdad de Dios es permanecer en su palabra. ¿Podemos tener otros libros de apoyo? Sí, hermoso, tener libros de devocional. Tengo libros de devocional, tengo libros de estudio, pero en ninguna manera eso llega a ser como la palabra del Señor. La palabra del Señor es manantial de vida. Su palabra es agua que salta para saciar nuestra sed. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Su palabra nos habla del pasado, nos habla de nuestro presente, nos habla del futuro. Su palabra, hermanos, la palabra de Dios, no la interpretación de buenos hombres de la palabra de Dios. Hermanos, ¿ha visto cómo usamos el celular las personas hoy en día? ¿Cómo andamos por la calle en el día? Las personas permanecen en su celular. Quizás de esa manera usted lo puede asociar más claramente. Las personas permanecen en su celular, ¿cierto? Permanecen en redes, no todos. Yo sé que no todos, pero la mayoría permanece allí. Hermano, hágase esa idea y dése cuenta, ¿estoy permaneciendo en la palabra de Dios? Permaneciendo o conociendo, nutriéndome de ella, pasando por ella día a día. Permanecer en el Señor, un aspecto es permanecer en su palabra y en su verdad. Voy rápido porque esto es solo una introducción a lo que vamos a ver en las próximas semanas. Y lo segundo que veo y que ya he mencionado un poco, creo que es permanecer en la comunión y el amor con los hermanos en Cristo Jesús. Permanecer en el Señor se asocia directamente con permanecer en la comunión y el amor con los hermanos en Cristo Jesús. Capítulo 2, verso 3 de Primera de Juan va a decir: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Deme un segundo. Perdí el versículo, pero sé que está acá. Bueno, va a hablar varias veces Juan en cuanto a la comunión con los hermanos, en cuanto a amarlos, en cuanto a aquel que... verso 11, verso 10 del capítulo 2. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado. ¿Vio ese versículo conmigo, hermano? El que ama a su hermano permanece, lo que estamos hablando, en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado.
La palabra del Señor aquí en 1 de Juan va a asociar. Si tú, hermano, no amas a tu hermano, no mantienes comunión con él, no eres intencional en procurar su bien, en procurar su crecimiento, en suplir sus necesidades, en tener comunión, en amor fraternal con él, hermano, no estás permaneciendo en el Señor. Si no tienes esta preocupación, hermanos, no estás permaneciendo. Y quizás muchos de nosotros somos creyentes genuinos. Y quizás hablo de la generación de adultos hoy en día. Quizás usted por años amó a sus hermanos, se sacrificó, recibió en su casa y hoy está cansado. Hoy está quemado, hoy no le interesa, hoy se aburrió de esas cosas. Hermanos, yo entiendo eso, pero la palabra del Señor no cambia. Y necesitamos volvernos al amor fraternal bíblico. El amor por los hermanos no es soportarlo y darle su espacio. El amor fraternal por los hermanos no es no causarles problemas. El amor fraternal por los hermanos se demuestra en acciones verdaderas. El Señor Jesucristo nos amó y ¿qué hizo? Vino, estuvo con nosotros, vivió con nosotros, se humilló entre nosotros, suplió nuestras necesidades, suplió las necesidades aún de aquellos que iban solo por provecho. Suplió las necesidades y se entregó hasta la muerte. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo y creyendo que permaneces en el Señor sin amar a tus hermanos? Hermano, ¿cree realmente que el Señor no va a responder una oración como: Señor, ayúdame, quiero amar a mis hermanos de una manera práctica, dame oportunidades, dame la forma y el momento de bendecir a alguien? ¿Saben qué están haciendo varios hermanos de los Estados Unidos? En que quizás en sociedades donde hay partes donde hay pocos necesitados, hay lugares donde hay muchos, pero hay iglesias donde hay pocos necesitados realmente. ¿Saben qué están haciendo, hermanos? Y he escuchado varias veces esto: adoptando niños, hermanos adultos, de edad adulta, adoptando niños de países necesitados, de otros lugares, porque anhelan bendecir a alguien, anhelan cubrir a alguien. Hermanos, si quiere hacer eso, el Señor le bendiga, pero estoy seguro que en medio nuestro hay más necesidad también, mucho más cercana. ¿Estás queriendo bendecir a alguien? El amor fraternal demuestra permanencia en el Señor. El amor fraternal demuestra permanencia en el Señor. Que sea una tremenda luz roja cuando no quieres ver a tus hermanos, cuando no quieres tenerlo en tu hogar, cuando no quieres tener comunión con Él. Hermanos, amados, el cristianismo bíblico es claro. Desde el primer siglo, desde el momento en que el Señor se fue en su resurrección a los cielos, los cristianos, ¿qué hicieron? Estaban juntos, compartían el pan por las casas y las oraciones y crecían en la doctrina de los apóstoles y tenían todas las cosas en común. Así fue creciendo el Evangelio. Después de Jerusalén, ese mismo carácter se pasó a los de Tesalónica, donde fueron y tenían ese amor en común y se recibían unos a otros, y en Corinto, y en Éfeso. Pero no sé qué clase de evangelio nos llegó a nosotros a Latinoamérica, donde creemos que el evangelio lo vivo yo con Dios y no existe nadie alrededor. Hermanos, no es suficiente que nos saludemos con amor, no es suficiente. Yo se lo digo con sinceridad, le amo en el Señor, pero no es suficiente que usted salude con amor a sus hermanos. Preocúpese, abra su hogar, preocúpese. Necesitamos volver a estas raíces, necesitamos volver al Evangelio bíblico, necesitamos adentrarnos a esto y entender qué es permanecer en el Señor. Hermano, si nadie le invita, invite usted. Si esta persona que usted dice, pero él nunca me ha invitado, invite. ¿Sabe qué me dijo? Me gustaría que eso me quedara grabado, pero ¿sabe qué me dijo Pastor Dala, un pastor al que amo, que estuvo con nosotros 2 años? ¿Sabe qué me dijo una vez que yo lo invité a almorzar? Después de un tiempo acá, me dijo: hermano, creo que eres la primera persona de la iglesia que me invita a almorzar. El Pastor Douglas. Entonces, querido hermano, si no le invitan, usted invite. Usted tiene el llamado a amar. Yo tengo el llamado a amar, pero usted también. Esto no es para los pastores, le estaba escribiendo a la iglesia del Señor. Invite, ame. En una conversación se va a saber más.
Va a saber si el hermano no tiene trabajo, va a tener que saber si el hermano no tiene quizás alimentación, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas matrimoniales. En una conversación se va a ver de qué manera yo puedo servir al otro porque lo amo. ¿Sabes por qué lo amo? No porque me caiga bien, no porque tenemos una profesión afín, no porque tenemos una vida más o menos parecida. Lo amo porque Cristo lo amó y se entregó a sí mismo por él. Por tanto, tiene un valor incalculable a los ojos del cristiano. Cada cristiano tiene un valor incalculable a los ojos de otro cristiano. Necesitamos volver a estas cosas. No crea que esté bien, hermano. Necesitamos volver. Estamos en la base, en una base muy pequeña. Necesitamos volver a crecer en el Señor. Necesitamos volver a abrir nuestras casas, nuestros corazones, nuestras vidas. Hermanos amados, hay otra motivación para permanecer en el Señor. No solo el ser cristianos bíblicos es la gran motivación, está allí, ser obedientes al Señor, ser obedientes a su palabra, andar como Él anduvo, amar al Señor, está todo allí. Pero hay otra motivación que también debe animar nuestras vidas. Hay otra motivación que aparece aquí en la segunda frase. Ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. La venida inminente del Señor debe ser algo que nos aliente a permanecer en el Señor, a permanecer en su palabra, a permanecer en la comunión con los hermanos. Hermanos, amados, la venida del Señor es inminente. La venida del Señor es inminente, viene pronto, en cualquier momento. Él está viniendo, Él está pronto. Hermano amado, esa es una realidad. ¿Usted lo cree? ¿Cree realmente que el Señor viene? Amén. Hermano amado, esto tiene que darle un sentir de urgencia. Esto tiene que impulsar su vida. Esto tiene que guiarnos a que la predicación del Evangelio tiene que ser pronto, en que mi comunión con el Señor tengo que volverme pronto, tengo que dejar mi religiosidad pronto, tengo que empezar a predicar el Evangelio, tengo que empezar a desprenderme de cosas pronto. Hermano, por ejemplo, Nicolás y su familia están preparándose ya porque en poco más de un mes y algo van a viajar, se van a los estados. Entonces, hermano, ¿qué están haciéndose ellos porque saben que pronto viene su viaje? Desprendiéndose de cosas, ¿cierto? Regalando libros, me han llegado aquí libros, zapatos, cinturones, de todo. Pero hermanos, ellos se están desprendiendo porque saben que viene un viaje pronto. Y lo más importante no son esas cosas pequeñas, es prepararse para la salida. ¿Cómo tú te preparas para la venida inminente del Señor? ¿En qué está tu plan, tu proyecto? ¿En qué está tu vida? ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando realmente? ¿Has visto si tu pasaje es verdadero o es falso? ¿Estás revisando tu vida? ¿Sabes que delante del Señor nos presentaremos y delante del Señor rendiremos cuentas? Rendiremos cuentas. Voy a de nuevo mencionar, el tribunal de Cristo es algo real. Si bien no es para perdición y para pérdida de salvación, no es para eso, sí es para premio y para reconocimiento de lo que hemos hecho aquí en la tierra. ¿Qué vas a hacer delante del Señor? ¿Qué vas a hacer, hermano? Sea todos los que trabajan fuera de su hogar, que le debe aterrorizar, le debe poner por lo menos nervioso no llegar con una meta ante su jefe. No llegar con una meta, con un trabajo realizado ante un profesor, no llegar con la tarea hecha. Porque sabemos que es una autoridad y que va a evaluar lo que estoy haciendo. ¿Cuán reverentemente te estás evaluando delante del Señor y viviendo para serle agradable a Él? Para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos avergonzados. Para que cuando Él venga, porque va a venir, no nos alejemos avergonzados. ¿Estás viviendo una vida devota al Señor? Una vida en que al caminar, oras diciendo, Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a amar, ayúdame a mostrar a Cristo. Esta persona no me está tratando bien, ayúdame a mostrar a Cristo, ayúdame a andar como tú anduviste, ayúdame a tener un amor fraternal por tus santos. Ayúdame a impulsar tu obra mientras quede tiempo. Ayúdame a bendecir a los que salen a la obra misionera. Hermanos amados, vuélvase al Señor y prepárese para la venida, porque Cristo se ha de manifestar y Él ha de evaluar a sus santos. Sí nos va a transformar en gloria, sí nos va a salvar,
sí entraremos a su gozo eterno, pero todo lo que podemos hacer para el galardón de los cielos se hace aquí en la tierra. Todo el galardón. Entonces, amados hermanos, esto debe causar en nosotros un sentir de urgencia, un sentir de necesidad, un sentir de que no hay mucho tiempo. Hermanos, no hay mucho tiempo, no se relaje, no viva en su ilusión de la vida feliz, en que venir a la iglesia es parte de su rutina feliz. Es parte de su rutina feliz y de una vida felizmente armada. Va a un lindo trabajo, vuelve a su linda casa, tiene una linda familia, ve lindas películas, se va a una linda iglesia. ¿Usted cree que eso es el cristianismo? ¿Usted cree que para eso nos salvó el Señor? Hermanos, todavía no llegamos a la linda casa, ni a ver a la linda familia. Esa linda casa y esa linda familia la vamos a ver en los cielos, glorificada, completamente santificada. Entonces, hermano amado, abandona tus ansiedades terrenales. Yo te lo ruego en el nombre del Señor. Deberíamos estar creciendo, deberíamos estar pudiendo apoyar misioneros, deberíamos estar alegrándonos porque otros están saliendo a la obra, deberíamos estar queriendo expulsar siervos a la mies. Mi amado hermano, necesitamos permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, permanecer en la comunión, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, tengamos seguridad, tengamos tranquilidad, tengamos quietud, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Y va a decir, el texto va a seguir diciendo, y ustedes pueden mirar, y ustedes pueden ver. ¿Cómo pueden seguir viendo a los creyentes? ¿Cómo pueden ver ahora también a los que son genuinos creyentes? ¿Cómo pueden saber con quién asociarse? ¿Con quién tener comunión? Bueno, vean, y los que caminan en justicia, y los que caminan en rectitud, y los que caminan queriendo honrar al Señor bajo la justicia del Señor Jesucristo aplicada a sus vidas, estos son aquellos que son nacidos de Dios. Vean, miren por qué ha cambiado su interior, ha sido transformada su vida. Miren y pueden ver, este es nacido de Dios. Él camina en justicia, camina bajo el temor de Dios, en la justicia del Señor Jesucristo. Él está andando en la luz, Él está andando en amor, Él está andando en permanencia. Este es nacido de Dios. Después de esto va a empezar a hablar de la bondad que es ser un hijo de Dios y cómo entender a los hijos de Dios y que hay hijos del diablo también. Después de esto, pero aquí se hace el lazo entre estas dos partes, de evaluar los que permanecen, va a decir, los que permanecen, los que andan en justicia son los que son nacidos de Dios, son los hijos de Dios. Estos son aquellos que son hijos de Dios. Hermanos, por favor le pido que usted pueda tener una clara evaluación de estas cosas. Primero, como Pablo le dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, a mí mismo, yo debo examinarme. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y segundo de eso, asóciese y tenga comunión con los que están en la fe, con los que permanecen en la palabra. No con los que diciéndose cristianos, va a decir, creo Primera de Corintios, va a decir, no con los que diciéndose un creyente, un hijo de Dios, andan en pecados, en borracheras, en fornicación, en impurezas, en mentiras, en maledicencias. No con los que diciéndose cristianos andan en pecado, sino que los que se dicen cristianos y permanecen en la fe, asóciese con esos. Con eso mantenga comunión. Hermanos amados, necesitamos volvernos a Él. Necesitamos mantener esta comunión para no solo yo permanecer, sino que animar a otros. Vaya a Hebreos capítulo 10, por favor. Verso 24-25. También lo hemos citado otras veces, pero es para que lo podamos recordar. 10:25. Va a decir, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este texto es tan interesante porque el verbo ahí es, la palabra ahí es no dejando la congregación, no dejando de estar con la congregación, no dejando de estar congregados, ¿cierto? Como algunos tienen por costumbre, sino al estar congregados, exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día de la manifestación del Señor se acerca. Hermanos, es necesario, manténgase en la congregación, en el grupo. Y esto, su familia es la primera parte, pero la congregación de los santos es la unión de diferentes familias y personas llamadas por Cristo para que unos a otros nos exhortemos al amor, a las buenas obras. Esa es la congregación. El estar unidos por la misma fe para darnos un ánimo hacia la misma esperanza, hacia la venida del Señor. Hermanos amados, nuestra meta como iglesia está puesta la vista en el Señor Jesucristo, en la venida del Señor Jesucristo. No está puesta en otras cosas. Porque mire, hermano amado, puede que el Señor nos dé un edificio, puede que no. Pero seguimos corriendo hacia la meta que es la venida del Señor Jesucristo, la predicación del Evangelio, la extensión de su reino. Puede que el Señor añada más personas y lo ha ido haciendo, pero puede que no. Y seguimos corriendo hacia la venida del Señor Jesucristo. Puede que el Señor nos prospere económicamente, pero puede que no pase. Incluso que gastemos todo lo que tenemos. Pero seguimos corriendo hacia la venida y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, debemos como iglesia y como cristianos tener una perspectiva correcta hacia dónde va la iglesia de Cristo. ¿Y sabe qué clama la iglesia de Cristo al fin de la palabra de Dios, al fin de la Biblia? Lo que la iglesia clama no es danos cosas materiales. La que la iglesia clama no es prospera nuestros bolsillos, danos trabajo, sana nuestras enfermedades. ¿Sabe qué clama la iglesia al final de la palabra del Señor? El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor. Entonces, hermanos, volvamos nuestro corazón. Esto tiene que ser algo que anhelemos profundamente y que estemos preparándonos, atentos a su venida, reconociendo en medio del mundo a los que son hijos del Señor para poder asociarnos con ellos. Vamos a comenzar a ver en la próxima semana probablemente el amor, la bondad, la gracia, la hermosura de los que son hijos de Dios. Lo hermoso, el privilegio que el Señor nos ha dado en este tiempo mientras vivimos en la tierra de ser llamados hijos de Dios, de haber sido alcanzados por su amor, de haber sido transformados, de haber sido amados por el Padre y haber sido hechos hijos de Dios. Hermanos, tiene un privilegio, tiene una bondad, tiene una misericordia del Señor que no todos disfrutan. Usted la tiene y es por la gracia del Señor, no porque lo merezcamos, sino por la gracia del Señor. Hermanos amados, para ir finalizando, solamente resumir. Como cristianos somos llamados en este texto. En los textos anteriores estaba hablando de que la realidad del cristiano es que permanece en Dios, permanece en la palabra, permanece en la comunión. Pero en el verso 28, Juan cambia el tono y dice, y ahora hijos, permaneced. En los textos anteriores estaba diciendo, Dios permite que permanezcan, ustedes permanecen porque el Espíritu está en ustedes, los genuinos permanecen, pero en el verso 28 también hace un llamado personalmente, permaneced, vosotros permaneced. Hay una hermosa doctrina, y hablábamos un poco la semana pasada con Nicolás, de la soberanía de Dios, de cómo Dios hace las cosas, de cómo Dios pone el sentir y el querer, el hacer, de cómo Dios impulsa nuestras vidas hacia rendirnos a Él. Pero también la Biblia tiene esta otra parte que te llama a ti, haced morir, despojaos, permaneced. Nos pide que pongamos todo nuestro esfuerzo y que Dios va a hacer todo lo necesario. Estas dos cosas se juntan. No descanse ni se olvide la una de la otra. El Señor pone todo el deseo, todo el querer, todo el potencial, todo el ánimo, las fuerzas. Pero también nos llama personalmente a nosotros a permanecer con esfuerzo, con toda nuestra fuerza, siendo tenaces en esto,
a permanecer en el Señor. Permanezcan en su palabra. Vaya a Salmo 119, por favor. Si quiere admirar la grandeza de la palabra de Dios, lea el Salmo 119. Va a decir, verso 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vaya al versículo 97, por favor, hermanos. 97 del mismo Salmo 119. Este pasaje, hermano, puede tomarlo para usted, medítelo, ore con estas palabras, ore con estos textos bíblicos. Salmo 119, verso 97, va a decir, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermano amado, permanezca en la palabra del Señor, medite en ella, dele una vuelta. Hermosos pasajes que hablan de promesas, que el Señor está conmigo, que el Señor me ayuda, que Él es mi torre. ¡Qué bendición! Pero medite en la palabra de Dios, en lo que me gusta y en lo que no me gusta, en lo que es fuerte para mí, en lo que es difícil de entender. Medítelo, mastíquelo, dele una vuelta más. Permanezca en la palabra de Dios, permanezca en la comunión con los santos, hermanos amados. Permanezca aquí, permanezca congregándose, permanezca en comunión en sus hogares, permanezca amando a los hermanos, cuidando de otro, cuidando de otro. El Señor sabe que el dinero que le ha dado a usted y sus recursos no son todos para usted. ¿No sabía eso? Por lo menos es un 10% del Señor. Y si no cree en el diezmo en el Nuevo Testamento, todo es del Señor. Todo su sueldo es del Señor. Es del Señor. Después de eso y aparte de eso, hermanos, vimos en 2 Corintios capítulo 9 que dice que el Señor ha hecho sobreabundar su gracia con nosotros de tal manera que abunde aún para bendecir a otros, a hermanos en la fe, a necesitados, a pobres. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Yo lucho con eso cada vez que tengo que dar una limón a alguien que pide en el semáforo. A veces encuentro que es injusto dar y a veces no doy. Quizás debiera dar. Pero cada vez que alguien me pida, me acuerdo de ese pasaje que el Señor me ha dado para que yo pueda dar. Hermano, parte de sus recursos son para dar a otros, aparte de lo que usted ofrenda directamente a la obra del Señor. Permanezca en la comunión con los santos, en el amor ferviente, en el amor. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor, para concluir ese tema. Romanos capítulo 12, por favor. Verso 9 en adelante, vamos a leer. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
compartiendo para las necesidades de los santos, o sea, de otros creyentes, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos amados, esto hace un resumen práctico de lo que es también amar fraternalmente a los hermanos en Cristo. Necesitamos permanecer en el Señor por obediencia a su palabra, porque es un llamado bíblico, pero también debemos permanecer en Él porque Cristo viene, el Señor viene y viene pronto. Que el Señor nos ayude a vivir con un sentido de urgencia. He decidido vivir mi vida con un sentido de urgencia, sin preocuparme tanto por lo diplomáticamente correcto, sino con un sentido de urgencia. Si el Señor me llama, voy. Si el Señor me pide, doy. Si el Señor quiere que reciba, recibo. Si el Señor me pide que vaya, voy a ir donde el Señor me llame. Hermanos amados, no hay tiempo para vivir nuestra serie preferida en nuestras vidas. Viva la obra del Señor en su vida y va a gozarse eternamente con eso. Vamos a orar. Finalizamos. Padre Celestial, Dios amado, yo le alabo, Señor, porque tu palabra, Señor, es como espada a mi propia vida, Señor. Padre, es como la vara de un padre que ama, Señor, que corrige, que guía, que marca, Señor, la vida para que nos enderecemos a tu voluntad. Padre, hay tantas luces, tantas cosas que nos distraen, hay tantos pesares, Señor, que nos distraen y lo entiendo, Señor. Ayuda sobre todo a mis hermanos que tienen una carga laboral excesiva, Señor, que a veces su mente casi no puede pensar en otra cosa. Ayúdalos a volverse a ti, ayúdalos a encontrar tiempo, ayúdalos, Señor, a tomar decisiones sabias si le está ahogando tanto, Señor, las cosas que no pueden servirte, Padre Celestial, o ayúdalos a servirte profundamente en el lugar donde están. Señor amado, glorifícate en nuestros jóvenes, en los niños, Señor, glorifícate en que sus vidas, Señor, sean para tu honra y para tu gloria. Padre Celestial, haznos volver a casa meditando, que en esta tarde meditemos, que mañana meditemos, que el martes meditemos, que el miércoles meditemos. Señor, te lo ruego que cada día de la semana sea nuestro masticar tu palabra, sea, Señor, nuestro andar tu palabra. Señor, yo te lo ruego, Padre Celestial, glorifícate en nuestras vidas, úsanos para tu gloria, úsanos para la predicación del Evangelio, para compartir la fe, para que otros vean a través del amor que tú vives, que tú has transformado nuestras vidas, que no somos esclavos del egoísmo, del egocentrismo, del materialismo, sino que servimos a un Dios vivo y verdadero que nos ha dado libertad. Señor, gracias por tu palabra preciosa, porque es ella la que nos exhorta. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre del Señor Jesús. Amén.